Muy buenas, en este vídeo vamos a ver los diferentes modos de conducción y opciones que tenemos en el cuadro de navegación la Kawasaki híbrida HEV7. Le damos al interruptor para iniciar la motocicleta y nos encontramos con esta pantalla, que vamos a ir explicando todo lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver, aquí en la parte superior tenemos la temperatura de la batería, que es alta porque la temperatura ambiente donde estamos ahora mismo es alta. Aquí tenemos EV con dos en verde, con dos rayitas aquí en verde, que significa que está listo para funcionar como vehículo eléctrico. Eso ocurre cuando la batería, la carga de la batería que aparece en toda esta franja de aquí, por segmento, pues tiene una carga suficiente, de full, de F full a empty, vacía. ¿De acuerdo? Ahora, nuestro reloj de reloj horario. Y ahora tenemos aquí nuestra N de neutral y tenemos el modo. Esta moto tiene tres modos: Sport. Si sostengo el botón de Eco, cambia a Eco. Y también puedo sostener el de H, EV y EV y me cambia a EV, al tercer modo. Son tres modos de funcionamiento del vehículo que tiene esta motocicleta. Entonces, aquí hay un botón, lo que hay que presionar es de motocicleta híbrida a eléctrica, eléctrica a híbrida. Antes de volver a Eco o a Sport, tienes que tocar este que es para volver de eléctrica a híbrida. Entonces ahora pulsaré, tendré este pulsado y teniendo este pulsado me cambia a motocicleta, en este caso híbrida, en modo Eco. Es decir, los dos modos que hay híbridos son Eco y Sport. Y el modo EV es el modo eléctrico. Quizás esa es la manera más precisa de definirlo. ¿De acuerdo? Ahora, el modo Eco. El modo Eco tiene dos maneras de funcionar en cuanto a la transmisión. Una es de manera manual, como está ahora. Quiere decir que nosotros con los botones de los conmutadores que hay aquí en la piña podemos subir y bajar de marcha. Y luego dentro de que vayamos en automático, dentro de que vayamos en manual, es decir, nosotros subamos o bajamos las marchas, si tienes este ALPF accionado, significa que él reducirá, si la velocidad de la moto no es suficiente para mantener la marcha que lleve, él va a reducir a una inferior. Y esto lo hará siempre que esto esté activado y que se puede desactivar también en el botón correspondiente de la piña, este AT o MT, automático o manual. Si mantengo presionado este, como ahora, pues se nos pasa a totalmente, se nos quita lo de poder, lo de que reduzca automáticamente. Y si le doy solamente un toque, no mantener pulsado, sino un toque, nos pasa de automático, como veis, a manual, automático y manual. Pero si lo tengo presionado, no se activa o desactiva la reducción automática, es decir, que reduce automáticamente. Vale, pues esto ahora en modo Eco hemos dicho que tenemos esos dos tipos de transmisiones, manual y automática. Ahora cambio a modo Sport sosteniendo el botón modo Sport. Y aquí, aunque yo le dé a automática, que le estoy dando ahora mismo, no cambia. ¿Por qué? Porque en modo Sport solo podemos cambiar de marcha no automáticamente, sino con las levas. Solo cambia con las levas. En modo Sport. En modo Eco sí que podemos elegir. ¿De acuerdo? Y ahora lo contrario es que si vamos en vehículo eléctrico, ahora cambio de híbrido a eléctrico. En eléctrico por defecto ocurre lo contrario que en Sport. En Sport no podemos poner el automático. En eléctrico no podemos poner el manual. Siempre en automático. Y funcionará en la primera, segunda, tercera y cuarta velocidad. Cambiará él automáticamente. Entonces, en modo eléctrico siempre irá en automático y llevará 4 marchas. Hasta 4 marchas puede llevar.
Bien, seguimos viendo lo que tenemos por aquí y nos indica que tenemos que darle al botón de inicio para empezar la marcha. Tanto si es en modo híbrido, eco, sport o en modo eléctrico como está ahora, EV. Decir que cuando está aquí en neutral, aunque esté en eléctrico y en modo automático, que cambia de marcha él solo, la moto, al estar en N, tú tienes que darle al botón más a las palancas que hay aquí. Aquí está el menos y el más está por delante. Tienes que darle para que meta primera. Lo podemos ver ahora mismo. Le doy. Y no ha entrado porque tengo que mover la moto. Ahora, la muevo un poco y es capaz entonces el cambio de estar en la posición correcta al piñón para que entre. Si le doy al menos, ponemos el punto muerto. Entonces, empezar la marcha, meter la primera y punto muerto tenemos que hacerlo nosotros. El resto, durante vamos funcionando en automático, lo va a hacer la moto. ¿De acuerdo? Siguiente cosa, bueno, como he dicho, aquí tenemos para encenderla. Vale, con estos dos botones de aquí, de Sport y de Eco, hemos dicho que si los mantenemos pulsados nos cambia a los diferentes modos, Sport y Eco si los tenemos pulsados. Pero si solo le damos un toque, nos cambia diferentes cosas en la pantalla. Por ejemplo, el Sport, si lo tengo pulsado, me cambia, como vemos, esta franja de aquí, la información que me produce aquí, que nos da el consumo kilómetros kilovatios, la media, kilómetros kilovatios consumidos y el rango. O sea, el rango total y el rango como eléctrico. Yo lo llevo siempre aquí en rango como eléctrico, para cuando lo estoy utilizando en eléctrico, aparte de ver las barras como caen, pues también veo más o menos los kilómetros que quedan. Vale. Y luego, por otro lado, con el botón Eco, si en vez de tenerlo pulsado simplemente le damos un toque, nos cambia esta parte de aquí abajo, y esto ya es más típico de todas las motos, porque estamos acostumbrados, le doy ahora el trip A, un trip B y temperatura de motor. Interesante. Entonces a mí me gusta llevarlo aquí, en temperatura de motor. Y luego en el otro lado tenemos todo esto de aquí, que es habitualmente pues, en todas las motos, las barras de gasolina que te quedan en el tanque. Vale, pues eso cubre una parte. Ahora vamos a ver si colocamos la moto de nuevo en modo híbrido, en vez de en modo eléctrico como está ahora. Modo híbrido. Vale. Y está aquí Sport. Entonces, bueno, pues si estuviera arrancada, veríamos aquí una serie de barras que no podemos ver. Una serie de barras de aquí para allá. Y cuando nosotros pulsásemos el eBoost, que es este botón que hay aquí a la derecha, nos daría 5 segundos de un 25% aproximadamente más de potencia, ya que a lo que estemos en modo Sport andando con el motor de explosión de 450 centímetros cúbicos, se sumaría el motor eléctrico durante solo 5 segundos, pero equivale pues como una patada de eso, un 25 o un 30% más de potencia. Si nos impulsa el motor, pues no sé, este motor por unos 40 caballos aproximadamente, cuando le metemos el nos da unos 10 o 15 caballos más tranquilamente, lo cual termina siendo adictivo porque lo usas con frecuencia, ya que la batería, aunque va consumiendo de aquí, se va recargando. Y la verdad es que yo no consigo ver que baje apenas de aquí. Te va a bajar mucho la batería si en modo EV, modo eléctrico, pues este rango pues va siempre en modo eléctrico, en una ciudad, en un sitio que tengas que ir muy despacito, pues bueno, va en eléctrico. Pero usando el boost, descarga un poquito por esa potencia que te da extra, pero en la primera frenada vuelve a cargar otra vez, o segunda frenada, y tendrías que estar abusando muchísimo del EcoBoost, del eBoost para, no es Eco, perdón, eBoost, Electric Boost, que es empuje eléctrico. Tenías que estar abusando de eso muchísimo para que descargase de aquí, o sea que al final pues se usa bastante. Es decir, por último, que por ejemplo, si tú la llevas en modo Sport, como ahora, en híbrido Sport, o voy a cambiar a híbrido Eco, si tú quieres cambiar porque entras en una ciudad a eléctrico solo, pues a no ser que vayas menos de 25 km por hora, no te va a cambiar. Entonces, ahora sí me cambia porque estoy parado, tengo pulsado, cambia a EV.
pero si tú vas andando tienes que disminuir tanto la velocidad como para llegar a, pues eso, 25 km por hora, y entonces ya sí, lo tienes pulsado y te cambia. Y también tienes que estar en una marcha que no sea, ahora, ahí entra en primera, tienes que estar en una marcha que no sea más allá de cuarta, primera, segunda, tercera, cuarta, porque es en esas velocidades en las que funciona como eléctrico, no funciona en quinta y en sexta. Otro aspecto importante, así que he caído ahora mismo, lo voy a explicar, que es el modo walk, y además muy interesante en esta moto. El modo walk es este botón que tenemos aquí, de walk, que estando la moto parada, lo puedes presionar, lo tienes presionado y te cambia todo el color de la pantalla a modo walk, pero todavía no lo puedes usar. ¿Por qué? Porque no le he dado el botón de arranque. Le doy el botón de arranque y ahora sí. Walk mode. El modo caminar, que se llama, es un modo que te permite, pues cuando estás saliendo del aparcamiento, entrando en el garaje o lo que sea, pues esos momentos en los que tú moverías la moto en parado, digamos, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás, saliendo antes de subirte casi. Bueno, pues en este caso te subes a la moto, sostienes aquí el walk, le das a encendido, pero todavía no funcionaría. Ahora tienes que darle al botón más, que es como meter primera. Aquí está. Y ya tenemos el motor más. Y ahora me voy al puño del gas y si le doy hacia allá, irá hacia adelante como veis, y si le doy hacia atrás, la moto se mueve hacia atrás. Y me lo refleja aquí. Hacia adelante, F, y hacia atrás. Entonces esto hace que maniobrar, a pesar de que la moto es un poquito pesada por el tema de que llevo baterías, pues se hace, pues eso, muchísimo más cómodo. De otra de las funciones muy interesantes de esta moto, que hace que, bueno, pues que se pueda manejar para aparcarla y lo que sea en ciudad y demás por personas pues que no sean muy grandes o muy fuertes, ¿no? Y eso pues ayuda, es muy cómodo. Así que yo creo que he cubierto todo aquí. Si tenéis alguna duda o alguien quiere conocer un poco más y yo tengo la suerte de conocer la respuesta, pues dejadla en los comentarios y intentaría resolverla. Pero estos son los modos de funcionamiento, pues bueno, novedosos, puesto que esta es la primera moto híbrida que hay en el mercado, y un tanto complejos, pero ya digo que un poco con el uso, yo llevo 2 días con esta moto y ya más o menos pues lo entiendo y los uso con normalidad. Así que bueno, pues yo creo que este vídeo puede ayudar en español a, pues eso, entender un poquito más el funcionamiento y cómo trabajar con esta moto. Como digo, os dejo aquí el vídeo de los modos de la Kawasaki híbrida y espero vuestros comentarios, dudas o preguntas y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.